voces que forman parte de la noticia. Ya se encuentra en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil el abogado Juan Esteban Guarderas, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Abogado Guarderas, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Es un gusto estar con ustedes. Feliz año. Usted había dicho, o mejor dicho, usted fue noticia en los últimos días del año anterior de una manera muy particular y muy potente políticamente por su destitución de un organismo que ha sido a lo largo de la historia de su creación muy controvertido, por decirlo de alguna manera. Usted dijo que su salida, en un comunicado así lo expresó, tenía que ver con oscuros intereses que representan el regreso de las mafias, la corrupción y el narcotráfico. ¿A quién específicamente se refirió cuando publicó eso? Mire, el Consejo de Participación tiene que ser neutral y apartidista, porque designa autoridades que son apartidistas neutrales, la Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué corrieron con mi institución? De hecho, la Asamblea tuvo que sesionar el domingo 22 a las 8 de la mañana para poder destituirme a tiempo. ¿Por qué? Porque este mes escoge el Consejo de la Judicatura los 5 vocales por los próximos 6 años. Entonces, si a nosotros nos ilusionó la idea de que Wilman Terán esté en la cárcel, ahora estamos a las puertas de que hayan 5 Wilmanes Teranes en el Consejo de la Judicatura por 6 años. Y eso y eso es muy importante que tu público lo tenga claro, cuando yo estaba ahí habíamos 4 independientes, son 7 consejeros, 4 independientes y 3 abiertos y declaradamente correístas. Al yo salir, la persona que me sucede es el abogado de Jorge Glass, miembro de la Liga Azul, correístas del Tuétano, y ahí pasan de ser 3 correístas contumaces a ser 4 correístas. Entonces ahorita ellos pueden hacer todo. Todas las autoridades que ellos tienen a cargo de escoger ahorita, todas están en manos totalmente correístas. Por eso a mí me dolió tanto que hayan partidos que le hayan entregado ese poder al correísmo, como por ejemplo Construye o el Partido Social Cristiano. Pero bueno, luego vimos que Construye lo hizo para que luego le pongan a la asesora de la bancada en una de las ternas para el Consejo de la Judicatura, ¿no? Abogado Guarderas, si bien es cierto, políticamente eso ya está consumado, porque entendemos no hay forma de revertirlo y ya las cosas tienen que seguir un curso político y jurídico de alguna manera, sabemos que su intervención dentro de la política sigue vigente. Hace poco usted también puso en evidencia una denuncia respecto a propósito de las denuncias que usted hace contra el correísmo, del candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, en una negociación oscura, digamos, en temas petroleros. ¿En qué consiste básicamente? Bien, lo voy a contar de la manera más concreta posible. Primero, esa candidatura es ilegal, porque el artículo 96.1 del Código de la Democracia, con el que se le sacó a Jan Topic se le saca porque tenía contratos con el Estado con personas interpuestas. Es decir, el tribunal lo que le dijo es, no es necesario que usted tenga contrato directo. Si pone usted personas interpuestas, por ejemplo, empresas o fideicomisos para tener contratos con el Estado, da lo mismo. Y aquí resulta que el contrato 2022-260 con Petroecuador es un contrato del señor Diego Borja. ¿Qué pasa aquí? Hay una empresa que se llama Downhole, que contrata nada menos que la deliciosa suma de $10 millones. Y esa empresa contrata con el Estado. Pero hay un fideicomiso creado que maneja los flujos y los pagos y les entrega a Diego Borja. La empresa Downhole se lleva apenas una comisioncita del 30%, pero el otro 70% no va a Downhole, va en otro 30% a Diego Borja, y el resto a una empresa que se llama Gesticón. Entonces, que no me vengan a mí a decir que Downhole es del contratista, aquí es del señor Diego Borja. Abogado Guarderas, pero para tener un poco más claro, ¿puede explicarle a nuestra audiencia qué es, en simples palabras, un fideicomiso y cómo se ha utilizado, según su denuncia, en este caso para manejar recursos públicos de este contrato que vinculan a este candidato? Muy interesante. Verá, un fideicomiso es un mandato, es un gestor que maneja los flujos. Entonces, para que digamos que estamos nosotros haciendo un negocio entre varias personas y queremos que siempre se nos cumpla a todos, nosotros le entregamos a un tercero que es el que gestiona los pagos para cada uno. Entonces, si yo no confío de usted, voy a un tercero y le digo, usted maneje la plata. Y eso es lo que ocurrió aquí. Se firmó por fuera del proceso de contratación un fideicomiso, cuyo escrito lo tengo aquí y lo voy a demostrar, en donde se establece cómo estos terceros de una empresa que se llama Fidu Negocios y ellos gestionan los pagos que vienen de Petroecuador. En suma,
Los pagos que vienen de Petroecuador son gestionados por una empresa que se llama Fidu Negocios en función de unas instrucciones que están en una escritura notariada, y aquí se encarga que se le tiene que dar al señor Gustavo Diego Borja Cornejo parte de los pagos. Pero ha salido también Diego Borja al paso a decir que no es así, que son finalmente acciones de persecución política y este discurso que suele ocurrir cuando alguien intenta colocar situaciones complejas sobre candidaturas. Bueno, entonces no era de que firme la escritura notariada. Es decir, los documentos hablan por sí solos. Claro, es que si él dice que es persecución, no era de que firme la escritura notariada. Acá está, y lo pueden ver, aquí está una escritura en donde se establece que celebran la escritura de constitución del fideicomiso, la compañía de servicios Downhole Tours, la compañía Gestión y Construcciones Gesticón, el señor Diego Gustavo Borja Cornejo y Fidu Negocios, que es la que va a repartir los pagos. Usted que está a cargo de esta investigación, de alguna manera, de forma particular, ahora como ciudadano, ¿ha encontrado inconsistencias en los ingresos del candidato? Sí, y a ver, estamos en una investigación sobre cómo son los ingresos de esta persona, porque aquí hay ingresos millonarios. Mire, son 10 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que yo le puedo decir a su público que es lo más contundente? Miren, este contrato es para el uso de equipos, ¿ok? Petroecuador, nosotros, nuestra empresa de todos los ecuatorianos, esa empresa paga 10 millones por utilizar unos equipos que Downhole le da. ¿Sabe cuánto cuestan los equipos? $1.550.000. Es decir, y eso lo sé porque lo establece específicamente la escritura del fideicomiso. Leo. El objeto de la operación crediticia otorgada por Banco Amazonas es la compra del equipo de workover con el cual se pueden realizar trabajos de terminación, culminación, reparación o recondicionamiento de pozos petroleros. En suma, y ese préstamo lo toma el señor Diego Borja. ¿Cómo funciona esto? Diego Borja compra con $1.500.000 que tiene de préstamo del Banco Amazonas unos equipos, y esos equipos les pone a que funcionen por Petroecuador para que ganen 10 millones de dólares. Ven cómo están saqueando a Petroecuador. ¿Por qué Petroecuador no compra los equipos por $1.500.000 y tiene que gastarse $10.915.000 para poder utilizar esos equipos? Es gravísimo. Ahora, pequeña aclaración. Todo lo que estoy diciendo tiene que enfocarse que son solo indicios, y hay un principio de inocencia que hay que tomar en consideración. Es decir, el señor Diego Borja es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero yo tengo que ir al país a avisar que hay documentación pública que establece que este señor no solo tiene un contrato, sino con un contrato bastante descarado desde mi punto de vista. El abogado Juan Esteban Guarderas, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se encuentra con nosotros aquí en los estudios centrales de Radio City. A propósito de Diego Borja, en redes sociales, particularmente el medio Altavoz, ha colocado una denuncia del expresidente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli, a propósito de que Borja estaría vinculado en una irregular negociación petrolera del 2009, porque como ministro coordinador de la política económica avaló un pago anticipado de $1.000 millones de parte de Petrochina. En esa línea, ¿ustedes también han sido conocedores de la situación? Bueno, mire, qué divertido, porque me permite decir otra cosa. ¿Sabe quién fue la persona que gestionó este contrato que yo estoy denunciando? Nada menos que Ítalo Cedeño. Para que su público lo tenga claro, ¿quién estaba a cargo de Petroecuador cuando gestiona este contrato con...? El de la esposa. Exacto, maestro, para que su público lo tenga claro. Ítalo Cedeño fue un gerente de Petroecuador nombrado en la época de Lazo, a quien se le destituye Lazo realmente de manera fulminante, porque reconoce que en el primer mes de gestión, él dice que la esposa le decía a quién tenía y a quién no tenía que contratar, con el que empieza el caso Danubio. Pero además, Fernando Villavicencio, mi amigo querido, él cuestionó porque él dijo que este señor Ítalo Cedeño estaba vinculado con el caso Palo Azul de Petrobras. Y además recordó que Cedeño gerenció Andes Petroleum, y esa empresa firmó varios contratos de explotación petrolera en la época de la gestión de Rafael Correa. Entonces, Ítalo Cedeño, este personaje que usted acaba de sorprenderse, es el que gerencia la contratación de este contratito de 10 millones, en donde por persona interpuesta participa de los beneficios y del flujo nada menos que el candidato a la vicepresidencia, Diego Borja.
Y las autoridades ahora, abogado Guarderas, para cerrar esta entrevista, ¿de qué acciones deberían de tomar? ¿Y cree usted que hay políticamente posibilidades en medio de una campaña de que se esclarezcan, de que den los tiempos para esclarecer algunas denuncias presentadas como esta? Mire, su pregunta es muy importante, pero yo lo que puedo decir es, yo estoy harto de que los ciudadanos esperemos a que las autoridades hagan algo. El problema del país es que las personas buenas nos hemos desentendido de la política. Y ahora las personas que me escuchan, yo sí quiero decirles que ustedes tienen la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Bueno, pues miren, estamos a las puertas de unas elecciones. Y esta persona que se compró equipos con $1.500.000 para ponerle al Petroecuador, para que Petroecuador le pague 10 millones, ¿ah? Enorme diferencia, esa persona puede llegar a ser el vicepresidente de este país. Entonces, más allá de que efectivamente yo sí creo que el Tribunal Contencioso Electoral debería actuar, el Consejo Nacional Electoral no debería haber permitido esa candidatura. Pero frente a eso, yo también quiero preguntarles a las personas que me escuchen, ¿y ustedes? ¿Ah? ¿Y nosotros? ¿Y los guayaquileños qué van a hacer? Bueno, pues no voten. No voten por esta persona. Empecemos por ahí. Exijamos a esta persona que responda, pero no le demos el voto. Porque basta de nosotros hacernos los que somos unos pobres víctimas de un país que no funciona, pero nosotros no mojarnos un poco el poncho, ¿no? Queremos agradecer la participación del abogado Juan Esteban Guarderas, hasta hace poco consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por una acción de la Asamblea separado de ese cargo. Él ha dicho, para recordar también un poco, que su reemplazo, como así está sucediendo, es el ex abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Hay un tema político de fondo, lo seguiremos analizando durante estas jornadas. Gracias, abogado Guardera, por estar con nosotros. Ha sido un placer y nuevamente les deseo un feliz año. 8 de la mañana y 39 minutos.